Bienvenidos a su canal Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle like o me gusta al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcángele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli est oppressidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princes milicia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute, in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. El infierno existe y no está vacío. A continuación, ofrecemos a nuestros oyentes una conferencia sobre el infierno dada por el sacerdote Antonio Rollo Marín. Uno de los dogmas más soslayados y tergiversados hoy en día, especialmente por la predicación. No debemos olvidar que es una obra de caridad predicar sobre el infierno. Es una obra de caridad, ya que de ese modo ayudamos a los demás a que se prevengan de este horror. Hay que recuperar con urgencia esta catequesis. Hay infierno. Una afirmación que para ti tiene visos pero grullada. Te lo voy a repetir. Hay infierno. Hazme tu eco oportunamente al oído de aquel compañero y de aquel otro. Asistamos con la imaginación a aquella escena tremenda, la más trascendental de la historia de la humanidad, que tendrá lugar al fin de los siglos. Y oigamos la sentencia de Jesucristo, sentencia de bendición para los buenos. Venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino que está preparado para vosotros. Y sentencia de maldición para los réprobos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. No podemos rehuir estos temas trascendentales que nos salen ahora al paso. Se trata de dos dogmas importantísimos de nuestra fe: la existencia del cielo y del infierno, el destino eterno de las almas inmortales. Prefiero dejar para otra ocasión la descripción del panorama deslumbrador del cielo. Será una conferencia llena de luz, de alegría, de colorido, que expansionará nuestro corazón. Pero ahora, señores, no tenemos más remedio que enfrentarnos con el tema tremendo, terriblemente trágico, del destino eterno de los réprobos. Es un tema muy incómodo y desagradable, lo sé muy bien. Me gustaría y os gustaría muchísimo más que os hablara, por ejemplo,
de la infinita misericordia de Dios para con el pecador arrepentido. Se ha dicho que la sensibilidad y el clima intelectual moderno no resiste el tema del infierno, tan incómodo y molesto, que es preferible hablar de la caridad, de la justicia social, del amor y compenetración de los unos con los otros y otros temas semejantes. Son temas maravillosos, ciertamente. Son temas cristianísimos. Pero la Iglesia Católica no puede renunciar de ninguna manera a ninguno de sus dogmas. Yo respeto la opinión de los que dicen que en estos tiempos no se resisten estos temas tan duros. Pero tratándose del misterio del más allá, yo no puedo cometer el grave pecado de omisión de soslayar el dogma del infierno, que forma parte del depósito sagrado de la divina revelación. La Iglesia Católica viene manteniendo íntegramente, durante 20 siglos, el dogma terrible del infierno. La Iglesia no puede suprimir un solo dogma, como tampoco puede crear otros nuevos. Cuando el Papa define una verdad como dogma de fe, como la asunción corporal de María Santísima, no crea un nuevo dogma. Simplemente se limita a garantizarnos, con su autoridad infalible, que esa verdad ha sido revelada por Dios. El Papa no crea, no inventa nuevos dogmas, simplemente declara, con su autoridad infalible, que no puede sufrir el más pequeño error porque está regida y gobernada por el Espíritu Santo, que aquella verdad que define está contenida en el depósito de la revelación, ya sea en la Sagrada Escritura, ya en la verdadera y auténtica tradición cristiana. Se trata de una verdad revelada por Dios, no de una opinión teológica inventada o patrocinada por la Iglesia. La Iglesia no altera, no cambia, no modifica, poco ni mucho, el depósito de la divina revelación que recibió directamente de Jesucristo y de los apóstoles. El dogma católico permanece siempre intacto e inalterable a través de los siglos. Si la Iglesia alterara, reformara o modificara sustancialmente alguno de sus dogmas, os digo con toda sinceridad que yo dejaría de ser católico, porque esa sería la prueba más clara y más evidente de que no era la verdadera Iglesia de Jesucristo. Este es, precisamente, el argumento más claro y convincente de que las iglesias cristianas separadas de Roma, protestantes y cismáticos, no son las auténticas iglesias de Jesucristo, porque están cambiando y reformando continuamente sus dogmas. Ya creen esto, ya aquello, ya aceptan lo que antes rechazaron, ya rechazan lo que antes aceptaron, sin más norte ni guía que el capricho del libre examen. Y así se da el caso pintoresco, señores, de que ciertas sectas protestantes que se separaron de la Iglesia Católica, principalmente por no admitir la doctrina del purgatorio, ahora proclaman que el infierno no es eterno, sino temporal. ¡Qué barbaridad! Con lo cual, como ya les echaba en cara, con fina ironía, José de Maistre, después de haberse rebelado contra la Iglesia por no admitir el purgatorio, vuelven a rebelarse ahora por no admitir más que el purgatorio. Es que el error, señores, conduce, lógicamente,
a las mayores disparates. La Iglesia Católica, en cambio, ha mantenido intacto, durante los 20 siglos de su existencia, el depósito sagrado de su divina revelación, porque sabe perfectamente que Jesucristo le confió ese tesoro para que lo custodie, vigile, defienda y lo mantenga intacto, sin alterarlo en lo más mínimo. El dogma católico es siempre el mismo, señores. El dogma católico no cambia, ni cambiará jamás. Y precisamente por eso, en el siglo XX, lo mismo que en el siglo I, la existencia del infierno es un dogma de fe y lo continuará siendo hasta el fin del mundo. Os voy a hablar del infierno con serenidad, con altura científica, como debe hacerse hoy. Por de pronto, os advierto que rechazo, en absoluto, las descripciones dantescas de la Divina Comedia, de Dante. Es maravillosa desde el punto de vista poético o literario, pero tiene grandes disparates teológicos. Aquellas descripciones de los tormentos del infierno son pura fantasía, pura imaginación. El dogma católico no nos dice nada de eso. Rechazo en absoluto las descripciones dantescas. Voy a limitarme a exponeros lo que dice el dogma católico en torno a la existencia y naturaleza del castigo de los réprobos. En primer lugar, os voy a hablar de la existencia del infierno. Lo hemos oído muchísimas veces. Si un personaje histórico conocido del mundo entero, Napoleón Bonaparte, viniese del otro mundo y compareciendo visiblemente ante nosotros, nos dijera lo siguiente: yo he visto el infierno y en él hay esto y lo otro, y lo de más allá, causaría en el mundo una impresión tan enorme y definitiva que nadie se atrevería ya a dudar de la existencia de aquel terrible lugar. ¿Por qué no lo envía Dios para bien de toda la humanidad? Señores, los que piden o desean esa prueba no han reflexionado bien. No han caído en la cuenta de que ese hecho que reclaman se ha producido ya y en unas condiciones de autenticidad que jamás hubiera podido soñar la crítica más severa y exigente. No voy a invocar el testimonio de alguna revelación privada hecha por Dios a alguna monjita de clausura. Ni siquiera voy a alegar el testimonio de Santa Catalina de Siena o de algunos santos, a quienes nuestro Señor mostró el infierno y lo escribieron después en sus libros de manera impresionante. No voy a citar en pleno siglo XX todas estas revelaciones, sobre todo del infierno. Personalmente, yo estoy convencido de la verdad de todas estas visiones y revelaciones privadas que los santos de la Iglesia han revelado. Pero nuestra fe católica, señores, no se apoya en estos testimonios de personas particulares, aunque se trate de grandes santos, canonizados por la Iglesia. Nuestra fe se apoya principalmente, directamente, en un testimonio mucho más fuerte, mucho más inconmovible. Voy a deciros cuál es el gran testigo de la existencia y de la naturaleza del infierno. Os voy a decir quién es. Trasladémonos con la imaginación a Jerusalén, en la noche del primer jueves santo que conoció la humanidad. Ante el jefe de la sinagoga, reunida en el Sanedrín, con los principales escribas y fariseos de Israel, acaba de comparecer un preso maniatado. Es Jesús de Nazaret. Y el jefe de la sinagoga, encarándose con aquel preso
que tiene delante le dice, solemnemente, por el Dios vivo te conjuro que nos digas claramente de una vez si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquel preso maniatado, levantando con serenidad su rostro, le contesta, tú lo has dicho, yo lo soy. Y os digo que un día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir sobre las nubes del cielo. San Mateo capítulo 26, versículos 63 al 64. Señores, nadie hasta entonces, en toda la historia de la humanidad, se había atrevido jamás a decir, yo soy el Hijo de Dios. Y nadie se ha atrevido a repetirlo de entonces acá. Esa tremenda afirmación, solamente Jesús de Nazaret ha tenido el inaudito atrevimiento de hacerla. Pero ese Jesús, que ha tenido la infinita osadía de decirlo, ha tenido también la infinita audacia de demostrarlo. Una serie de pruebas aplastantes, absolutamente infalsificables, han puesto la rúbrica divina a esa tremenda afirmación. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Queréis que recordemos unas cuantas? Veamos. Un día se le presenta a un hombre cubierto de lepra, con su carne podrida que se le caía a pedazos, y aquella piltrafa humana cae de rodillas ante Jesús y le dice con lágrimas en los ojos, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo él su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y en el acto, la carne podrida del leproso se vuelve fresca y sonrosada, como la de un niño que acaba de nacer. Esto lo leemos en San Lucas capítulo 5, versículo 12 al 13. Señores, la medicina moderna ha hecho progresos admirables, pero con todos esos adelantos modernos, ¿cuánto cuesta? ¿Y con qué lentitud se logra la curación de un leproso? El bacilo de Hansen es dificilísimo de vencer, aún hoy, con todos los progresos y adelantos de la medicina. Pero a Cristo le bastó hace 20 siglos una sola palabra, quiero, y al momento desapareció la lepra. Otro día, dormía Jesús tranquilamente en la barca de sus discípulos. De pronto se levanta un fuerte viento y la débil barquichuela, bajo los embates de las olas, amenaza con zozobrar e hundirse. Sus discípulos le despiertan atemorizados. Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús se puso sencillamente de pie y mandó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y al instante se aquietó el viento y se hizo completa calma. Y sus discípulos se preguntaron, asustados, ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? San Marcos capítulo 4, versículos 34 al 41. Otro día, Jesucristo caminó majestuosamente sobre las olas del mar, como sobre una alfombra. ¿Para qué seguir? Aquel hombre jugaba con el mar, con los vientos y tempestades, con las enfermedades de los hombres y con las fuerzas de la naturaleza, como dueño y señor de todo. Pero hay todavía, señores, una prueba más impresionante de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Señores, en medicina legal no se admite más que una prueba definitiva de muerte real, la putrefacción. Mientras el cadáver no comience a descomponerse, no podemos tener una seguridad científica y absoluta de que está realmente muerto. Pero cuando empieza a descomponerse, cuando comienza la putrefacción, la muerte real es ciertísima, científicamente segura.
Recordemos ahora la impresionante escena evangélica. Lázaro de Betania, el amigo de Cristo, cae gravemente enfermo y sus hermanas Marta y María envían un recado al maestro, diciéndole: Señor, el que amas está enfermo. Jesucristo no acude enseguida. Deja pasar 2 días después de recibido el aviso. Cuando llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Y cuando Marta le dice llorando a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiese muerto, vivirá. Se dirige al sepulcro, seguido de una gran muchedumbre, y ordena lo siguiente: quita la piedra. Y al instante perciben todos el hedor pestilente del cadáver putrefacto en descomposición. Y Jesucristo, alzando sus ojos al cielo, pronuncia estas palabras: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea, lo digo, para que crean que tú me has enviado. Y diciendo esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y al instante, como un siervo obediente cuando su amo le da una orden, el cadáver putrefacto de Lázaro se presentó delante de todos, llenos de salud y de vida. Señores, el milagro, por definición, trasciende las fuerzas de toda naturaleza creada y creable. Solamente Dios, autor de la naturaleza, o alguien en nombre de Dios, puede suspender sus leyes inmutables. Ahora bien, Jesucristo hacía los milagros en nombre propio, no en nombre de Dios. Cuando invoca a Dios le llama Padre, y le invoca no para pedirle el poder de hacer milagros, sino únicamente para que los que le rodean crean que ha sido enviado por él. Jesucristo tuvo la osadía también de decir que era el Hijo de Dios, pero lo demostró de una manera aplastante y definitiva. El mismo Dios se encargó de confirmarlo desde el cielo, cuando en el momento del bautismo de Jesús se abrieron los cielos y se oyó la voz augusta del Eterno Padre que exclamaba: Este es mi Hijo muy amado, en el que tengo puestas mis complacencias. San Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Pues bien, ese que es el Hijo de Dios, ese que ha venido del cielo y sabe perfectamente lo que hay en el otro mundo, ese nos dice 25 veces en el Evangelio que existe el infierno y que es eterno, que no terminará jamás. Que venga alguien del otro mundo a decirlo: ya ha venido, y nada menos que el que dijo y demostró que era el Hijo de Dios. ¿Comprendéis ahora la increíble insensatez de la carcajada volteriana negando la existencia del infierno? Las cosas de Dios son como Dios ha querido que sean, no como se les antoje a los incrédulos. Pobres incrédulos, qué pena me dan. No todos son igualmente culpables. Distingo muy bien 2 clases de incrédulos completamente distintos. Hay almas atormentadas que les parece que han perdido la fe. No la sienten, no la saborean como antes. Les parece que la han perdido totalmente. Esta misma tarde he recibido una carta anónima. No la firma nadie. Una persona de cultura más que mediana.
Escribe admirablemente bien. Y después de decirme que está oyendo mis conferencias por la radio, me cuenta su caso. Me dice que ha perdido casi por completo la fe, aunque la desea con toda su alma, pues con ella se sentía feliz y ahora siente en su espíritu un vacío espantoso. Y me ruega que, si conozco algún medio práctico y eficaz para volver a la fe perdida, que se lo diga a gritos, que le muestre esa meta de paz y de felicidad ansiada. Pobre amigo mío, voy a abrir un paréntesis en mi conferencia para enviarte unas palabras de consuelo. Te diré, con Cristo, no andas lejos del reino de Dios. Desde el momento en que buscas la fe, es que ya la tienes. Lo dice hermosamente San Agustín: no buscaráis a Dios si no lo tuvieras ya. Desde el momento en que deseas con toda tu alma la fe, es que ya la tienes. Dios, en sus designios inescrutables, ha querido someterte a una prueba. Te ha retirado el sentimiento de la fe para ver cómo reaccionas en la oscuridad. Si a pesar de todas las tinieblas te mantienes fiel, llegará un día, no sé si tarde o temprano, son juicios de Dios, en que te devolverá el sentimiento de la fe con una fuerza e intensidad incomparablemente superior a la de antes. ¿Qué tienes que hacer mientras tanto? Humillarte delante de Dios. Humíllate un poquito, que es la condición indispensable para recibir los dones de Dios. El gozo, el disfrute, el saboreo de la fe suele ser el premio de la humildad. Dios no resiste jamás a las lágrimas humildes. Si te pones de rodillas ante Él y le dices: Señor, yo tengo fe, pero quisiera tener más. Ayuda tú mi poca fe. Si caes de rodillas y le pides a Dios que te dé el sentimiento íntimo de la fe, te la dará infaliblemente. No lo dudes. Y mientras tanto, pobre hermano mío, vive tranquilo, porque no solamente no andas lejos del reino de Dios, sino que en realidad estás ya dentro de él. Ah, pero tu caso es completamente distinto del de los verdaderamente incrédulos. Tú no eres incrédulo, aunque de momento te falte el sentimiento dulce y sabroso de la fe. Los verdaderos incrédulos son los que, sin fundamento ninguno, sin argumento alguno que les impida creer, lanzan una insensata carcajada y desprecian olímpicamente las verdades de la fe. No tienen ningún argumento en contra. No lo pueden tener, señores. La fe católica resiste toda clase de argumentos que se le quieren oponer. No hay ni puede haber un argumento válido contra ella. Supera infinitamente a la razón, pero jamás la contradice. No puede haber conflicto entre la razón y la fe, porque ambas proceden del mismo y único manantial de la verdad, que es la primera verdad por esencia, que es Dios mismo, en el que no cabe contradicción. Es imposible que haya incrédulos de cabeza, como les decía el otro día, pero los hay abundantísimos, repito, de corazón. El que lleva una conducta inmoral, el que ha adquirido una fortuna por medios injustos, el que tiene 4 o 5 amiguitas, el que está hundido hasta el cuello en el cieno o en el fango. ¿Cómo va a aceptar tranquilamente la fe católica que le habla de un infierno eterno? ¿Cómo la va a aceptar? ¿Le resulta más cómodo prescindir de la fe o lanzar contra ella la carcajada de la incredulidad? Insensato,
como si esa carcajada pudiera alterar en nada la tremenda realidad de las cosas. Ríe ahora. Ya llegará la hora de Dios. Ya cambiarán las cosas. Escucha la Sagrada Escritura. Antes desechaste todos mis consejos y no accediste a mis requerimientos. También yo me reiré de vuestra ruina y me burlaré cuando venga sobre vosotros el terror. Proverbios capítulo 1, versículo 25 al 26. Estimado oyente, el mismo Cristo advierte en el Evangelio con toda claridad: «Ay de vosotros los que ahora ríes, porque gemirás y llorarás». San Lucas capítulo 6, versículo 25. ¿Te burlas de todo eso? Pues sigue gozando y riendo tranquilamente. Estás danzando con increíble locura al borde de un abismo. Es la hora de tu risa. Ya llegará la hora de la risa de Dios para toda la eternidad. El infierno existe. Señores, lo ha dicho Cristo. Poco importa que lo nieguen los incrédulos. A pesar de esa negativa, su existencia es una terrible realidad. Pero es conveniente que avancemos un poco más y tratemos de describir lo que hay en él. El Catecismo, ese pequeño librito en el que se contiene un resumen maravilloso de la doctrina católica, nos dice que el infierno es el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno. Maravillosa definición. Pero hay otra forma más profunda todavía, la que nos dejó en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo en persona. Es la misma frase que pronunciará el día del juicio final. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. En esta fórmula terrible se contiene un maravilloso resumen de toda la teología del infierno. Porque el infierno, fundamentalmente, lo constituyen tres cosas, y nada más que tres. Lo que llamamos en teología pena de daño, lo que llamamos pena de sentido, y la eternidad de ambas penas. Ahí tenemos toda la teología esencial del infierno. Todo lo demás son circunstancias accidentales. Pues esas tres cosas están maravillosamente registradas y resumidas en la frase de Cristo: apartaos de mí, malditos. Entre paréntesis, pena de daño. Al fuego, pena de sentido. Eterno, eternidad de ambas penas. Señores, maravilloso resumen el de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditarlo por partes. Lo principal del infierno es lo que llamamos en teología la pena de daño. La condenación propiamente dicha, que consiste en quedarse privado y separado de Dios para toda la eternidad. Eso es lo fundamental del infierno. Ya estoy oyendo la carcajada del incrédulo. ¿De verdad, Padre? ¿Que lo más terrible que hay en el infierno es estar privado o separado de Dios para toda la eternidad? Pues entonces, no tengo inconveniente en ir al infierno, porque en este mundo sé prescindir muy bien de Dios. No me hace falta absolutamente para nada. De manera que si lo más terrible que me voy a encontrar en el infierno es que allí no tendré a Dios, pues ya puede enviarme allí cuando le plazca. Pobrecito, no sabes lo que dices. No sabes lo que dices. Escúchame un momento, que puede ser que dentro de 5 minutos hayas cambiado de pensar.
Escucha, te gusta la belleza, ¿verdad? Vaya si te gusta, sobre todo cuando se te presenta en forma de mujer. Te gusta el dinero, ¿verdad? Te gusta mucho ser millonario. ¿Quién sabe si precisamente por eso, porque te gusta el dinero, porque has robado tanto, porque has cometido tantas injusticias, no quieres saber nada de la religión ni del más allá? Si eres una muchachita frívola, mundana, ¿cómo te gustaría ser una estrella cinematográfica? ¿Aparecer en primer plano en todas las pantallas? ¿En la portada de todas las revistas cinematográficas del mundo? ¿Cómo te gustaría todo esto? ¿Verdad? ¿Cómo te gustaría? Pues mira, todas esas cosas no son más que gotitas de una felicidad efímera que no llena el corazón. Sí, si lo sabes tú mismo de sobra, nunca te has sentido del todo bien, del todo satisfecho, del todo feliz. Jamás. En los caminos del mundo, del demonio, de la carne, no se encuentra la verdadera y auténtica felicidad. Lo sabes muy bien, por experiencia. Ahora bien, en el momento mismo de tu muerte, cuando tu alma se arranque del cuerpo, aparecerá delante de ti un panorama completamente insospechado. Verás delante de ti como un mar inmenso, un océano sin fondo ni riberas. Es la eternidad, inmensa e inabarcable sin principio ni fin. Y comprenderás clarísimamente, a la luz de la eternidad, que Dios es el centro del universo, la plenitud total del ser humano. Verás clarísimamente que en Él está concentrado todo cuanto hay de belleza y de riqueza y de placer, y de honor y de alabanza, y de gloria, y de felicidad inenarrable. Y cuando, con una sed terrible, trates de arrojarte a aquel océano de felicidad que es Dios, saldrán a tu encuentro unos brazos vigorosos que te lo impedirán, al mismo tiempo que oirás claramente estas terribles palabras: apártate de mí, maldito. Ah, entonces sabrás lo que es bueno. Y entonces verás que la pena de sentido, la pena de fuego que voy a describir inmediatamente, no tiene importancia. Es un juguete de niños ante la rabia y desesperación espantosa que se apoderará de ti cuando veas que has perdido aquel océano de felicidad inenarrable para siempre, para toda la eternidad. Dios, señores, actuará sobre los réprobos como una especie de electroimán incandescente. Les atraerá y abrazará al mismo tiempo. En este mundo no podemos formarnos la menor idea del tormento espantoso que esto ocasionaría a los condenados. No podemos imaginarlo. Esto es lo que constituye la entraña misma de la pena de daño. Pero me dirás: Padre, ¿y por qué rechaza Dios a los que de manera tan vehemente tienden a Él? ¿No supone esto acaso falta de bondad y de misericordia? De ninguna manera, señores. Reflexionad un poco en la psicología del condenado. El condenado no se arrepiente ni se arrepiente jamás de sus pecados. Tiende irresistiblemente a Dios al mismo tiempo que le odia con todas sus fuerzas. Esa tendencia no es arrepentimiento, sino egoísmo refinadísimo.
tiende a Dios porque ve con toda evidencia que, poseyéndole, será completa y absolutamente feliz, pero sin arrepentirse de haberle ofendido en este mundo. El condenado no se arrepiente ni puede arrepentirse, porque en la eternidad son imposibles los cambios sustanciales. Nadie puede cambiar el último fin libremente elegido en este mundo. La muerte nos dejará fosilizados en el bien o en el mal, según nos encuentre en el momento de producirse. Si nos encuentra en gracia de Dios, la muerte nos fosilizará en el bien. Ya no podremos pecar jamás. Ya no podremos perder a Dios. Pero si la muerte nos sorprende en pecado mortal, quedaremos fosilizados en el mal. Ya no podremos arrepentirnos jamás. El condenado tiende a Dios con un refinadísimo egoísmo. Esa tendencia inmoral no solamente no le justifica ante Dios, sino que es su último y eterno pecado. Desea a Dios por puro egoísmo, para gozar de la felicidad inmensa que su posesión le produciría, pero sin la menor sombra de amor o de arrepentimiento. En estas condiciones es muy justo, señores, que Dios le rechace. Es necesario que sea así. Por eso os decía que Dios actúa sobre el condenado como un electroimán incandescente. Le atrae y le quema al mismo tiempo. No podemos formarnos idea, acá en la tierra, del tormento espantoso que esto ocasionaría a los condenados. Y luego viene la pena de sentido, que con ser terrible no tiene la importancia, comparada con la de daño, es la de pena del fuego. Yo no sé, señores, porque la Iglesia Católica no la ha definido expresamente. Si el fuego del infierno es de la misma naturaleza que el fuego de la tierra, no lo sé. Lo único que sé es que se trata de un fuego real, no imaginario o metafórico. Hay una declaración oficial de la Sagrada Penitenciaría Apostólica, contestando a la pregunta de un sacerdote que preguntó qué tenía que hacer con un penitente que no aceptaba la realidad del fuego del infierno, como si se tratase únicamente de una metáfora evangélica. La Sagrada Penitenciaría contestó que si ese penitente debía ser instruido convenientemente en la verdad, y si después de la debida instrucción se obstinaba en no querer aceptar la realidad del fuego, del infierno, había que negarle la absolución. Está claro, señores, muy claro. El fuego del infierno es un fuego real, no metafórico, aunque no podemos precisar si es o no de la misma naturaleza que el fuego de la tierra. Desde luego tiene propiedades muy distintas, porque el fuego del infierno atormenta no solamente los cuerpos, sino también las almas, y no destruye. ¿Pueden imaginar eso? Sino que conserva la vida de los que entran en sus dominios. Me acuerdo en estos momentos de aquel pobre muchacho de la provincia de Santander. Era un pobre vaquerito que cuidaba las vacas de su propia casa. Y un día en el establo de las vacas se declaró un incendio. El muchacho, que estaba viendo la catástrofe económica que se les venía encima, entró en el establo ardiendo con el fin de hacer salir las vacas por la puerta trasera. Y como tardaba mucho en salir y el incendio crecía por momentos, el padre del muchacho quiso lanzarse también, ya no por las vacas, sino por sacar a su hijo que iba a perecer abrasado. 5 hombres apenas podían sujetarle. De pronto,
el muchacho salió gritando y con los vestidos ardiendo. Él mismo se arrojó de cabeza a un pozo de agua que tenían allí, muy cerca para abrevadero de las vacas, y se hundió rápidamente en ella. Cuando poco después salió del agua, con quemaduras mortales, gritaba espantosamente al mismo tiempo que decía lo siguiente: ¡Confesión! ¡Confesión! ¡Que me quemo! ¡Confesión! ¡Que me abrazo! Pocas horas después de recibir el viático, murió retorciéndose con terribles dolores. Señores, yo no sé si el fuego del infierno es de la misma naturaleza que el de la tierra, pero sé que es un fuego real, no metafórico, y que atormentará a los condenados para toda la eternidad. Lo ha revelado Dios, y lo mismo da creerlo que dejarlo de creer. Las cosas son así, aunque nos resulten incómodas y molestas. Pero lo más espantoso del infierno, señores, es la tercera nota, la tercera característica, su eternidad. El infierno es eterno. ¿Habéis contemplado la escena alguna vez a la orilla de un río o del mar? Cuando el pescador nota que el pez ha mordido el anzuelo, tira con fuerza de la caña y el pez se retuerce desesperadamente fuera del agua. Se está ahogando. Sus pobres bronquios no están adaptados para respirar directamente el oxígeno del aire. Necesita absorber diluido en el agua. Su agonía es terrible, pero dura unos momentos nada más. Muy pronto da un nuevo y desesperado coletazo y queda inmóvil. Ha muerto ahogado. Imaginad ahora, señores, el caso de un hombre aparentemente muerto que vuelve a la vida en el sepulcro y se da cuenta de que le han enterrado vivo. Su tormento no durará más que unos minutos. Pero qué espantosa desesperación experimentará cuando se encuentre en aquel ataúd estrecho y oscuro, cuando vea que no se puede mover, que le es imposible liberarse de su espantosa cárcel. ¡Qué angustia! ¡Qué desesperación tan espantosa! Pero durará unos minutos nada más, porque por asfixia morirá muy pronto, esta vez definitivamente. Pues imaginad ahora lo que será un tormento y desesperación eternos. La eternidad no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene relación alguna con él. En la esfera del tiempo pasarán trillonadas de siglos y la eternidad seguirá intacta, inmóvil, fosilizada en un presente siempre igual. En la eternidad no hay días, ni semanas, ni meses, ni años, ni siglos. Es un instante petrificado. Es como un reloj parado, que no transcurrirá jamás, aunque en la esfera del tiempo transcurran millones de siglos. ¡Un trillón de siglos! Esa frase se dice muy pronto. La palabra trillón se pronuncia con mucha facilidad. Ya no es tan sencillo escribirla. Hay que escribir la unidad seguida de 18 ceros. ¿Pero sabéis lo que es un trillón da de sí? ¿Sabes lo que un trillón da de sí? Si repartiéramos un trillón de centésimos entre todos los habitantes del mundo, al terminar el reparto, cada uno de ellos tendría 5 millones de pesetas, lo que da de sí un trillón, aunque sea simplemente de céntimos. Pues cuando en la esfera del tiempo habrá transcurrido un trillón de siglos, la eternidad permanecerá intacta,
sin haber sufrido el menor arañazo. El instante eterno seguirá petrificado. Señores, el infierno es eterno. Lo ha dicho Cristo. Poco importa que los incrédulos se rían. Sus burlas y carcajadas no lograrán cambiar jamás la terrible realidad de las cosas. Las cosas de Dios son inmensamente grandes. Nuestra pobre cabeza humana es demasiado pequeña para poderlas abarcar. Es cierto que en la Sagrada Escritura se proclama clarísimamente la misericordia infinita de Dios. Pero con no menor claridad se proclama también el dogma terrible del infierno. ¿Que cómo se compaginan ambas cosas? No lo sé, pero ahí están los hechos, claros e indiscutibles. Sin embargo, señores, no deja de ser curioso que no nos quepa en la cabeza el dogma terrible del infierno y nos quepan sin dificultad algunas otras cosas incomparablemente más serias todavía. Si lo pensáramos bien, el misterio inefable de la encarnación del Verbo es incomparablemente más grande y estupendo que el de la existencia del infierno. Cabe en la cabeza, y lo aceptamos plenamente, que Dios nuestro Señor se haya hecho hombre y haya muerto en una cruz para salvar a los hombres. Si un hombre se transformase en hormiga y se dejase matar para salvar a las hormigas, diríamos que se había vuelto loco. Y sin embargo, señores, entre un hombre y una hormiga todavía hay alguna proporción, alguna semejanza. Pero entre Dios y las criaturas no hay ninguna semejanza ni proporción. La distancia es rigurosamente infinita. Y Dios se hizo hormiga, se hizo hombre, para salvarnos a los hombres. Y no contento con esta humillación increíble, se dejó clavar en una cruz por aquellos mismos que venía a salvar. Y permitió que su Madre Santísima se convirtiese en la reina y soberana de los mártires, asistiendo a la terrible escena del Calvario, donde a fuerza de increíbles dolores, conquistó su título de corredentora de la humanidad. Todo esto, señores, nos cabe perfectamente en la cabeza. Que Cristo esté clavado en la cruz, que su Madre Santísima sea la Virgen de los Dolores, con 7 espadas en el corazón. Todo esto, que es inmenso, que rebasa la capacidad intelectiva de los mismos ángeles del cielo, que no podrán comprender jamás con su portentosa inteligencia angélica, esto, señores, nos cabe perfectamente en nuestras pobres cabezas humanas. Pero que ese mismo Dios que se ha vuelto loco de amor por los hombres, mande al infierno para toda la eternidad al gusano asqueroso que abuse definitivamente de la sangre de Cristo, que traspase el corazón de la Virgen de los Dolores con las nuevas espadas de sus crímenes nefandos. Eso ya no nos cabe en la cabeza. Señores, tenemos que reconocer que no jugamos limpio. No jugamos limpio. Nos caben en la cabeza cosas infinitamente más grandes, porque no hacen referencia a castigos y penas personales. Y no nos cabe otra cosa infinitamente más pequeña cuando se trata de castigar nuestros propios crímenes y pecados. Señores, no jugamos limpio. Aquí hay una falta evidente de honradez. ¿Pero no es Dios infinitamente misericordioso? ¿Lo preguntas tú? ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿5? ¿5,000? ¿Y todavía preguntas si Dios es infinitamente misericordioso? ¿Pero no sabes que si Dios no fuese
infinitamente misericordioso, el mismo día que cometiste el primer pecado mortal, se hubiera abierto la tierra y te hubiera tragado al infierno para toda la eternidad? Precisamente porque Dios es infinitamente misericordioso, espera con tanta paciencia que se arrepiente el pecador y le perdona en el acto. Apenas inicia un movimiento de retorno y de arrepentimiento. Dios no rechaza jamás al pecador contrito y humillado. No se cansa jamás de perdonar al pecador arrepentido, porque es infinitamente misericordioso. Precisamente por eso. Pero cuando voluntariamente, obstinadamente, durante su vida y a la hora de la muerte, el pecador rechaza definitivamente a Dios, sería el colmo de la inmoralidad echarle a Dios la culpa de la condenación eterna de ese malvado y perverso pecador. No es Dios quien condena al pecador. Es el pecador quien rechaza obstinadamente el perdón que Dios le ofrece generosamente. Es doctrina católica. Señores, que Dios quiere sinceramente que todos los hombres se salven. A nadie predestina al infierno. A nadie. Ahí está Cristo crucificado para quitarnos toda duda sobre esto. Ahí está, delante del crucifijo, la Virgen de los Dolores. Dios quiere que todos los hombres se salven, y lo quiere sinceramente, seriamente, con toda la seriedad que hay en la cara de Cristo crucificado. Más que entretenernos vanamente en poner objeciones al dogma del infierno, que nada alterarán su terrible realidad, procuremos evitarlo con todos los medios a nuestro alcance. Por fortuna, estamos a tiempo todavía. ¿Nos horroriza el infierno? Pues pongámonos los medios para no ir a él. En realidad, este es el único gran negocio que tenemos planteado en este mundo. Todos los demás no tienen importancia. Son problemitas sin trascendencia alguna. Muchacho, estudiante que escuchas, el suspenso, el quedar en ridículo, el perder las vacaciones, cosa de risa, no tiene importancia alguna. Millonario que te has arruinado, que viniste a menos, que estás sumergido en una miseria vergonzante, cosa de risa. Dentro de unos años se acabó todo. Tú, el que en una catástrofe automovilística has perdido a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tu hijo. Permíteme que te diga, cosa de risa. Allá arriba les volverás a encontrar. ¿Y tú, la mujer mártir del marido infiel, o el marido víctima de la mujer infame? Humanamente hablando, eso es tremendo. Pero, mirado de tejas arriba, cosa de risa. Ya volverá todo esto a sus cauces, en este mundo o en el otro. La única desgracia terriblemente trágica, la única absolutamente irreparable, es la condenación eterna de nuestra alma. Eso sí, que es terrible sobre toda ponderación y encarecimiento. Que se hunda todo: la salud, los hijos, los padres, la hacienda, la honra, la dignidad, la vida misma. Que se hunda todo, menos el alma, menos el alma. La única cosa tremendamente seria es la salvación del alma. Estimado oyente, estamos a tiempo todavía.
Cristo nos espera con los brazos abiertos. Pobre pecador que me escuchas, aunque lleves 40 o 50 años alejado de Cristo, aunque te hayas pasado la vida entera blasfemando de Dios y pisoteando sus santos mandamientos, fíjate bien, si quieres hacer las paces con Él, no tendrás que emprender una larga caminata. Te está esperando con los brazos abiertos. Basta con que caigas de rodillas delante de un crucifijo y honradamente y sinceramente te arranques de lo más íntimo de tu alma este grito de arrepentimiento. Perdóname, Señor, ten compasión de mí. Ve y recibe el sacramento de la confesión de la penitencia, el perdón de Dios. Yo te garantizo por la sangre de Cristo que en el fondo de tu corazón oirás como el buen ladrón la dulce voz del divino crucificado que te dirá, hoy mismo, al caer la tarde, al final de esta pobre vida, estarás conmigo en el paraíso. Pero para ello, Cristo te pone una condición sencillísima, facilísima, que te presentes a uno de sus legítimos representantes en la tierra, a uno de los sacerdotes que dejó instituido en su iglesia, para que te extienda, en nombre de Dios, el certificado de tu perdón. Basta que hables unos pocos minutos con Él. Te escuchará en confesión, te animará, te consolará con inmensa caridad y dulzura. Y en virtud de los poderes augustos que ha recibido del mismo Cristo, a través de la ordenación sacerdotal, levantará después su mano y pronunciará la fórmula que será ratificada plenamente en el cielo. Así sea.